la colaboración de... Diana, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan, Marcela. Tengo que empezar por una confesión. Cambié el tema. Es decir, esto es inevitable, ¿no? Tenía pensado hablar de un asunto de capital reputacional y cómo enfrentar luego ciertos dichos. Pero es que me parece que esto es importante porque también desde ayer vengo escuchando este asunto de las guarderías y me parece que el tema de la guardería es solo un caso para hablar de un tema que me parece fundamental respecto a cómo se configura la comunicación de los gobiernos a los ciudadanos. Cuando en clases de comunicación política nos enseñan que lo primero que hay que entender es que hay como 4 actores principales en las obras de comunicación política, ¿no? Y no todos son personas, pueden ser entes, porque esos 4 actores principales son, y voy de mayor a menor, el Estado, con toda la configuración de la autoridad, los recursos y las personas que en él trabajan, las instituciones, pues el Estado, el gobierno, que no es lo mismo, y eso me parece que ahí es donde quiero ahondar, porque creo que es en lo que nos falta avanzar como país, entender que gobierno finalmente es una persona y el equipo que esta persona conforma para un tiempo determinado administrar los recursos del Estado. El gobierno forma parte del Estado, Por pero supuesto. no es únicamente el Estado. No, y el gobierno se va a acabar, Juan. Claro. Y el Estado se mantiene. Eso es fundamental comprenderlo. Y luego la sociedad, que la sociedad a su vez tiene un personaje secundario que es la sociedad civil organizada, ¿no? Es decir, se desprende un mínimo grupo de gente que decide, y yo lo agradezco profundamente, dar parte de su tiempo, de su esfuerzo, incluso en muchas ocasiones de su dinero, para organizarse y ser un vínculo entre el gobierno y el resto de los ciudadanos que, en términos coloquiales, como dice el radio escucha, pues solo nos ponemos a trabajar, ¿no? Y digo solo entre comillas porque ya suficiente es para el Estado que muchos de nosotros hagamos nuestro trabajo y lo hagamos bien. Entonces, creo que hay que comprender los riesgos que tiene poner el foco de la atención de la comunicación en uno o en otro, sobre todo en el Estado o en el gobierno. La tentación de muchos gobiernos es atraer el reflector para que se hable de sí mismo, como persona en el caso de los gobiernos más personalistas, como partido en el caso de los gobiernos claramente, como ideología, como puede ser en otros casos donde se tiene que notar que ya llegó la derecha o que ya llegó la izquierda, por ejemplo. O como conjunto, pues como concepto, que me parece que es más o menos la categoría en la que yo entiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como un concepto de lucha histórica, de reivindicación, que por supuesto está personificada en él, y a mí me parece ultra personificada en él, pero que a final de cuentas está atrayendo la atención a las acciones del propio gobierno y que me preocupa mucho, me preocupa exponencialmente semana a semana más. Es decir, cada semana que pasa vengo más preocupada, exponencialmente. Porque esto, por ejemplo, del asunto de la guardería, más allá de la decisión particular que pueda tener el presidente, creo que nos está metiendo en una confusión importante que me preocupa doblemente sobre que dejemos de ver el Estado con sus estructuras y sus fortalezas de largo plazo para ver solo las decisiones de un gobierno, Juan. Es decir, más allá de que el presidente considere que el tema de las guarderías, por ejemplo, no funciona, y que quiero aprovechar para responder algo de lo que decía el radio escucha del último comentario que leías, Marcela. Ojo, el reporte de la Auditoría Superior de la Federación es muy claro. Encontraron anomalías en el 3% de las guarderías. 3% de las guarderías. Es decir, 97 de cada 100 funcionan en parámetros correctos. Entonces, si además están identificados, tú tienes 2 opciones siendo gobierno, porque así como conté los personajes de la historia en orden, el gobierno es el que está en medio. Tú tienes 2 opciones: voltear hacia el lado de la ciudadanía y decir, háganse cargo, que básicamente darle dinero a los padres, una cantidad de dinero que, hay que decirlo, sería insuficiente para pagar cualquier otro servicio de guardería privada, porque además había una subvención que permitía hacer una infraestructura y un servicio para los niños con una cantidad de dinero menor a la que realmente te costaría si contrataras a alguien en lo particular que cuidara a tus hijos con ese nivel de atención. Entonces, una opción es voltear a la gente y decirles,
hazte cargo, es tu asunto, resuélvelo como puedas. Y otra opción sería voltear del lado opuesto y fortalecer al Estado, Juan. Y fortalecer al Estado implica fortalecer las instituciones. Y ese fortalecimiento de instituciones implicaría sentar las bases para castigar a ese 3% de beneficiarios de guarderías que hicieron mal uso de un recurso. Ojo, y porque además estamos hablando de castigar a los dueños de las guarderías que hicieron mal uso del recurso, no a los padres de familia ni a los niños que iban a esas guarderías, ¿no? Me preocupa mucho porque si bien me preocupa la parte que evidentemente, y perdón, y creo que en este espacio muchas cosas he dicho, porque sincero me parece que el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho bien. Perdón, pero esto, deshacerse de la responsabilidad de la atención primaria de los niños, de padres y madres trabajadores, es algo muy cercano a populismo barato. Sobre todo si se resuelve con una cantidad de dinero en efectivo en la mano del ciudadano. Eso no es, como lo decía hace rato la investigadora, más que empoderar con dinero en efectivo a la ciudadanía, que además, y aquí hay un dato que me parece que no se ha tocado, porque si el dinero está depositado en organismos controlados, o sea, hoy sabemos que el 3% de las guarderías ejercieron de forma no correcta el recurso. ¿Por qué? Porque son auditables y controlables. Mi pregunta es, dentro de un año sabremos qué porcentaje de los padres usaron correctamente ese recurso para dotarle a sus hijos del cuidado y la atención necesaria. No. Pues es que imagínate. ¿Por qué? Porque como ciudadanos no somos auditables y no somos controlables. A ti una vez que te llega la ayuda social, no eres objeto de auditoría, aunque sea dinero público. Y aunque le dieras seguimiento, ¿cuánto te costaría? Es decir, el aparato burocrático para decir, a ver, muéstrame los recibos, a ver en qué te gastaste el dinero, porque hay que ver anteriormente, digo, no sé actualmente, pero anteriormente hay que ver cuántos programas sociales que estaban destinados para algo se desviaban para los 15 años de la hija. Totalmente. O para cualquier otra cosa. O para subsanar sus necesidades primarias, Claro. aunque también es, o sea, que tal vez lo vaya a usar para comer. No. Pero ese no es su destino original. Exacto. Entonces me parece que se nos olvida que como dinero público, al finalmente tendríamos que garantizar la máxima auditoría posible del ejercicio de ese recurso a través de estructuras y dispersar el dinero directamente a la ciudadanía. Y por eso empecé diciendo, el caso de las guarderías es solo un ejemplo de algo que puede ocurrir en muchos frentes. Es, por un lado, como gobierno, dejar de ver a la fortaleza del Estado y deshacerse de la responsabilidad, porque, ojo, constitucionalmente la guardia de la seguridad y la integridad de los niños de padres y madres trabajadores es una responsabilidad compartida con el Estado. Y si el Estado necesita que la fuerza de trabajo de este país tenga las condiciones para salir a trabajar con certeza y con seguridad, una de esas condiciones es poder dejar a mis hijos en un lugar seguro. Y esa es una responsabilidad que el Estado debe de asumir. A mí lo que me parece en este caso es que el régimen del presidente López Obrador está alejándose lo más posible de una responsabilidad de Estado para seguir fortaleciendo su percepción solo como gobierno. Eso es muy preocupante porque, insisto, y no estoy hablando solamente del presidente López Obrador, estoy hablando en general de las estructuras políticas democráticas. Los gobiernos se acaban, tarde o temprano, después o antes, con o sin reelección, violenta o pacíficamente, pero los gobiernos se acaban, los estados pertenecen, las estructuras se quedan y los ciudadanos seguimos bajo el respaldo de esas estructuras. Entonces, más allá de lo que nos pueda o no parecer a favor la decisión particularísima de las guarderías, a mí sí me parece que por favor, no nos podemos ir con el reflector de que lo bueno es que nos empoderen al ciudadano y tomemos nuestras decisiones. Yo lo entiendo, Juan. Sí lo entiendo porque lo he venido reflexionando en esta mesa con ustedes y con el auditorio desde la campaña. Está claro que la ciudadanía, si en algo no confía, es en el Estado. Lo entiendo. Si en algo no confía, es en las instituciones. Eso todos lo tenemos claro. Lo que no puedes hacer ante ese escenario es ignorar a las instituciones y entonces empoderar al ciudadano que en su enojo
de esas instituciones que históricamente no le han funcionado y le han fallado porque nos han fallado, y aquí, ojo, porque que no venga ahora el PRI, el PAN y los partidos que se han sido gobierno a persignarse criticando esta situación, porque finalmente hoy la situación de desconfianza institucional en la que estamos es producto de lo que hicieron antes. Está bien, ya lo hicieron. Lo que sigue es fortalecer esa institución. Es decir, no puedes venir a subsanar el error de una institucionalidad débil debilitándola aún más y quitándole todavía más estructuras para la rendición de cuentas. Porque eso significa concentración de poder. Sí, por supuesto. Y eso significa, bueno, que el Estado soy yo. Uh-huh. Sí, pero ya no da. O sea, el tamaño, si ya no da? el tamaño, la dinámica de los países, la situación internacional, o sea, las condiciones ya no dan en el largo plazo para que se sostenga un Estado personalista, ¿no? Dan, y aquí hemos hablado muchas veces del capital reputacional, dan para ganar una elección, dan para ganar popularidad, dan para mantener ciertas decisiones, pero nosotros también tenemos que salirnos de ese cortoplacismo. Es decir, tendríamos que estar pensando en las estructuras que van a permitir que este sea el país donde yo quiero que mis hijos vivan y mis hijos estudien dentro de 15 o 20 años, ¿no? Es decir, más allá de que hoy le puedan dar una cantidad de dinero específica a una madre de familia, yo lo que quiero saber es si esa madre de familia tiene las condiciones para garantizarse una carrera profesional en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Creo que yo pondría sobre la mesa eso, señores, o sea, estemos o no a favor de la política del presidente López Obrador, de lo que no podemos estar en contra, independientemente de lo que nos guste o no su postura, es de la fortaleza del Estado y de las instituciones. Porque el señor, antes, después, insisto, sin reelección, de forma violenta, de forma pacífica, no sé cómo va a ocurrir, pero se va a acabar. ¿Y qué va a quedar? Entonces, ¿no? Quedarán las instituciones. Y creo que eso es lo que tendríamos que estarle exigiendo. Y como yo le he dicho muchas veces, Juan, si incluso quien votó por él, quien más apoya a este régimen, quien estaba más en descontento y tiene su confianza depositada en que la figura de Andrés Manuel López Obrador puede significar un cambio, es quien más está obligada a exigirle que ese cambio se institucionalice y se fortalezca para que ese cambio permanezca de forma institucional y que no dependa nada más de una decisión personal. Bien. Definitivo. Bien, Diana, pues algún punto de contacto. Claro que sí, nos leemos en Twitter o en Instagram. En ambas redes sociales me encuentran como Diana Torres S. Diana se escribe con Y y 2 S al final. Por ahí compartimos opiniones. Muy bien. Pues Gracias. muchísimas gracias, Gracias. Diana. 8:00